Tomás Mochati, la realidad y día a día nos comenta desde Radio Bio Bio. Hoy el caso Kodama toma la agenda, Tomás, ¿no? Buenos días. Hola Carlos, hola Carola. A ver, lo que pasa es que hoy día se reúne como todos los lunes la concertación, los presidentes de los partidos políticos, los jefes de bancada y tienen un tema en tabla. Intentar presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Magdalena Mate, la ex ministra Magdalena Mate, la ex ministra de Vivienda, sí o no. ¿Por qué? Recordemos que los ministros son responsables desde el punto de vista constitucional hasta 3 meses después de abandonar el cargo. Por lo tanto, la ministra Magdalena Mate todavía es susceptible de ser acusada constitucionalmente. Lo segundo es que salió el informe de la Contraloría el viernes pasado, un informe muy esperado, un informe acucioso, hay que decirlo. Yo diría bastante detallado y que además trae bastantes novedades. Y por lo tanto, ahí habría a lo mejor, según algunos dirigentes de la oposición, algún sustento para la acusación constitucional, pero hay dudas. Por ejemplo, en la Democracia Cristiana, algunos diputados como Jorge Burgos, como Fuad Chaín, han manifestado dudas en cuanto a la posibilidad de la acusación constitucional. Recordemos además que se requieren 61 votos y la Concertación no los tiene y requiere los votos del PRI, y resulta que Marta Isasi, diputada del PRI, ha manifestado también dudas en cuanto a la viabilidad de una acusación constitucional. Muchos demócratas cristianos están además con una herida abierta, que es la herida provocada por la acusación exitosa en contra de la ex ministra Yasna Proboste en los tiempos de Michelle Bachelet. Va a haber un análisis en el día de hoy y seguramente se va a tomar una decisión, no hoy día, sino que durante la semana. Una semana que va a estar muy cargada por este tema, además del tema Hidroicén. Mañana, el presidente Sebastián Piñera a las 14 horas recibe al Contralor, a Ramiro Mendoza, con su jefe de gabinete, José Ramón Correa. Una reunión interesante porque va a ser el primer tete-a-tete entre el presidente de la República y el Contralor, después de incluso una crítica pública que le hizo la semana pasada, una crítica absolutamente infundada y con errores de hecho por parte del presidente de la República. El día miércoles a las 12 va a recibir el Contralor al nuevo ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez. En todas estas reuniones seguramente el caso Kodama va a estar muy presente y se espera la actuación también del Ministerio Público, que había un poco retrasado sus investigaciones a la espera del informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría tiene consecuencias jurídicas. Todos los abogados saben que hay una palabra en derecho que tiene muchísimas consecuencias, que es la palabra ardid. Y resulta que en el informe de la Contraloría la palabra ardid está muy repetida. Ardid significa engaño y se refiere a todos los delitos de engaño. Por ejemplo, la estafa es un delito de engaño. Y aquí hubo para la Contraloría un ardid principalmente, entre otras cosas, para obviar el control de legalidad y económico que hace la Contraloría General de la República. Por eso idearon un juicio expreso ante los tribunales. Se probó en esta investigación contralora la actuación de Álvaro Baeza, el asesor de personal de Magdalena Mate. Y un tema muy interesante, yo creo que esto va a abrir un debate jurídico, es que la Contraloría expone una tesis, y es que los asesores particulares del Estado, que está lleno de asesores particulares, tienen responsabilidades. Hasta ahora, los asesores particulares andaban por la libre, ganaban plata del Estado, resulta que no cumplían ni siquiera horarios muchas veces, y resulta que no tenían responsabilidades. ¿Qué ha dicho el Contralor? Ha dicho que Álvaro Baeza es pagado con dineros públicos, está sujeto a dependencia, y por lo tanto es un agente público con responsabilidades administrativas. Yo creo que esto el abogado Álvaro Baeza no se lo esperaba, es una tesis importantísima y que pone una luz de alerta a todos los asesores particulares que tiene el Estado. Lo segundo es que se probó, y una cosa muy interesante, que los dineros con que había que pagar a Kodama no eran del Ministerio de la Vivienda, sino que del Ministerio de Obras Públicas, que actuaba como mandante. El mandatario era el serbio, y resulta que como todo mandatario debía entregar los antecedentes a quien iba a pagar, al Ministerio de Obras Públicas, y nunca lo hizo. Otro dato muy importante de la investigación de la Contraloría. Lo tercero, la actuación del DICTUC. Resulta que el DICTUC de la Universidad Católica no se limitó a emitir un informe pagado por Kodama, sino que fue a reuniones, a exponer y a tratar de convencer. Y aquí se abre también una arista de cuántas instituciones del país son pagadas por empresas para actuar al ritmo del pago. Y esto ocurrió muchísimo, por ejemplo, en el caso de la celulosa en Valdivia, de la celulosa
posiblemente causante de la muerte de los cisnes de cuello negro, en que se pagó a muchísimos organismos para sustentar determinadas tesis. Hasta ahora el Dictuca había estado incólume, pero después de esto su imagen ha sido severamente deteriorada. Y lo otro, hasta ahora no hay reacción de los tribunales frente a los juicios express. Yo quiero decir acá algo muy importante. Es necesario investigar cuántos juicios express ha habido en los últimos años para defraudar al Estado. Nadie hasta ahora se ha preocupado de realizar una investigación y es bueno hacerlo, porque aquí se podrían descubrir posiblemente fraudes enormes. Se espera para esta semana no solamente lo que ocurra con la Fiscalía, sino que lo que ocurra en materia política. Y yo echo de menos dos cosas en el informe de la Contraloría, que es un informe, yo digo, acucioso. Uno, no se nombra a los abogados de Kodama que asistieron a las reuniones, y es necesario saber, y ojalá que el Ministerio Público lo especifique, quiénes fueron esos abogados, qué incentivos económicos tenían para lograr estos acuerdos. Esto es fundamental. Y lo segundo, falta que esto comience, como decían los romanos hace 2000 años, ab ovo, desde el huevo, desde el inicio, porque resulta que aquí la Contraloría fue engañada con sucesivos aumentos de obras y con aumentos de plazo irregulares, y por lo tanto hay que saber la historia completa. Esto no puede comenzar desde una etapa en que hay muchísimos antecedentes anteriores. Por lo tanto, a mí me parece que el Ministerio Público tiene muchísimo trabajo, la Contraloría hizo su parte, pero falta todavía mucho por saber. Tomás, dentro de todo este historial que tú decías que pudiera dilucidarse, o eventualmente se quiere que se pueda transparentar, ¿no?, las instituciones que han fallado, las cosas que están enredadas ahí, ¿crees tú que en medio del cálculo político esto se pueda conocer o no? Porque muchas veces se dejan cosas a mitad de camino porque es impopular o qué sé yo, hemos visto tanto. No me hagas suspirar, pues. Yo prefiero que no haya cálculo político. Y mira, yo creo que la Contraloría no tuvo cálculo político. Insisto, me habría gustado haber sabido los nombres de los abogados que participaron en las reuniones. Darío Calderón, por ejemplo, se dice que participó, un abogado que es muy, muy poderoso y con redes transversales. No, yo creo que en la política no habría que confiar para esto, hay que confiar, ya en la Contraloría hizo un buen trabajo, confiar en el Ministerio Público para saber la verdad, y saber la verdad desde el inicio, como te decía, porque si no, no sirve. Gracias. Chao, Tomás, gracias. Chao, que esté muy bien.